Ya estamos de vuelta y ahora vamos a conocer qué ocurre en el mundo y en Venezuela. Se esperaba hoy la instalación de la nueva asamblea, sin embargo el oficialismo intenta bloquear esta situación, pero qué mejor que Alejandra Martínez nos dé a conocer cómo se vive esto acá en las noticias internacionales. Compañera, bienvenida. Gracias, William. Buenas tardes. Es un gusto poderles acompañar a esta hora y brindarle los detalles de esta y otra información. Así que iniciamos. Vamos entonces, adelante. Con una nueva correlación de fuerzas nunca vista en 17 años, la Asamblea Nacional Venezolana se instaló hoy bajo el control de la oposición, que asegura que tendrá entre sus prioridades el control y la supervisión del gobierno, lo que presagia tiempos de choques entre los poderes en el país suramericano. La Asamblea Nacional Venezolana se instaló bajo el control de la oposición, que asegura que tendrá entre sus prioridades el control y la supervisión del gobierno, lo que preside tiempos de choques entre los poderes en el país suramericano, que está sumido en una profunda crisis económica. Los nuevos diputados de la oposición y el oficialismo tomaron juramento en una sesión especial que se desarrolló en medio de gran expectativa ante los riesgos de posibles manifestaciones callejeras y la reciente decisión del tribunal. Los nuevos diputados de la oposición y el oficialismo tomaron juramento en una sesión especial que se desarrolló en medio de gran expectativa ante los riesgos de posibles manifestaciones callejeras y la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que suspendió de 3 diputados opositores y un oficialista del estado sureño de Amazonas, sentencia que la coalición opositora se niega a acatar, alegando supuestos vacíos legales en un abierto reto al máximo tribunal que controla el oficialismo. Hace unos momentos tomaron juramento 163 diputados, pues 4 se encontraban suspendidos por decisión del Tribunal Supremo, por lo que la oposición cuenta con una mayoría de 109 diputados y el oficialismo cuenta con 54. Entre las novedades que exhibió el salón de sesiones se destacó la ausencia de los cuadros del libertador Simón Bolívar y el fallecido presidente Hugo Chávez, que estaban en el podio de los oradores y que fueron retirados por la antigua administración. Actualizando esta noticia, la mayoritaria bancada opositora del nuevo Parlamento de Venezuela puso en agenda una ley de amnistía para presos políticos en una agitada ceremonia de instalación de la Asamblea Nacional. En primer lugar, una ley de amnistía y reconciliación para que no hayan exiliados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela, dijo desde la tribuna del hemiciclo Julio Borges, jefe de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática, al presentar la agenda opositora entre gritos de rechazo de los chavistas. Los detalles completos de lo que está ocurriendo en Venezuela se lo ampliaremos a las 6 de la tarde. Esto fue lo que sucedió unas horas antes de la juramentación. En un clima de tensión, los diputados opositores llevaban gorras de la bandera venezolana, acompañados de algunos simpatizantes y batería de periodistas. Los diputados opositores ingresaron poco a poco al Palacio Legislativo tras pasar el cordón de seguridad montado en los alrededores por la militarizada Guardia Nacional. La noche de lunes, el presidente Nicolás Maduro dijo haber dado órdenes a los cuerpos de seguridad para que garanticen una instalación pacífica del Legislativo, por lo que se dispusieron 2 sectores para las manifestaciones a fin de evitar que choquen, pero esta mañana todo se dio al contrario. La Guardia Nacional estaba instalada para impedir la entrada de los diputados al Parlamento, algo que al final no lograron. La Policía Nacional y la Guardia Nacional. ¿Por qué no lo quieren dejar pasar? No dan explicaciones. Hasta que nos molestamos y un grupo pudimos entrar. Y este gobierno malandro de delincuentes, de choros, va a cambiar a partir del próximo 6, a partir de hoy. En otra información, 135 cubanas con niños que se encuentran varadas en Costa Rica desde el mes de noviembre tendrán la prioridad para viajar una vez que se implemente un plan piloto con el que se pretende trasladarlos hacia El Salvador luego de que Nicaragua cerrara la frontera para los ciudadanos cubanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica indicó que el gobierno de ese país aún trabaja en los detalles para fijar una fecha para el primer vuelo, en el que preliminarmente viajarán 180 personas. Los inmigrantes cubanos serán trasladados vía aérea hasta El Salvador y desde allí serán transportados por tierra a Guatemala hasta alcanzar la frontera de ese país con México,
Una vez en México, continuarán su camino en busca de la frontera con los Estados Unidos, donde pretenden beneficiarse de la llamada ley de ajuste cubano. González aseguró que aún no hay fecha definida para el primer vuelo, ni se brindarán mayores detalles a solicitud de los gobiernos que participarán en este traslado de los 7.802 cubanos que recibieron la visa de tránsito extraordinaria del gobierno de Costa Rica desde el 13 de noviembre. En cuanto al costo de la operación, González indicó que serán los inmigrantes quienes deban costearlo y aclaró que el gobierno de Costa Rica no tiene nada que ver en la fijación de esos costos, salvo el impuesto de la salida del país que se les cobrará por un monto de $29. A los inmigrantes, también el gobierno de El Salvador les hará un cobro de un concepto de visa de $60. Guatemala cobrará $10 de alrededor de 80 quetzales, mientras que México no impondrá pago por el paso a su territorio. El ministro añadió que antes de salir de Costa Rica, los cubanos deberán demostrar que poseen el dinero para pagar en El Salvador, mientras que se tramita la instalación de un consulado móvil de Guatemala en la ciudad costarricense de Liberia, sitio cercano a la mayoría de los albergues en que se encuentran los 5.900 inmigrantes que requirieron la asistencia del gobierno de Costa Rica. En Estados Unidos, con la llegada del crudo invierno, el gobernador de Nueva York emitió una orden ejecutiva para que las personas sin hogar sean retiradas a la fuerza de la calle cuando bajen las temperaturas, una intervención sin precedentes que de inmediato afrontó rechazo y obstáculos legales. La orden, que se cree es la única de su clase en cualquier ciudad o estado del país, requeriría a las comunidades que contacten con su población de indigentes y los lleven a refugios, ya sea de forma voluntaria o no, cuando la temperatura sea menor a los 0 grados centígrados. Pero la orden encontró resistencia, por ejemplo, entre las autoridades de la ciudad de Nueva York, que amenazaron con desobedecer la orden. El cártel mexicano de las drogas, conocido como Los Rojos, podría estar detrás del asesinato de una alcaldesa del estado de Morelos, ultimada a balazos un día después de asumir el cargo. Esta es la casa en la que vivió y murió Gisela Mota. El asesinato de esta alcaldesa mexicana de 33 años conmocionó a la nación y puso de relieve la violencia que azota el estado de Morelos. Mota fue ultimada a balazos frente a su familia un día después de asumir el cargo. 2 sospechosos fueron abatidos en un enfrentamiento con policías y otros 3 fueron detenidos. Este lunes las autoridades informaron de que el cártel mexicano de las drogas, conocido como Los Rojos, podría estar detrás del asesinato. En la alcaldía de Temisco, un crespón negro recuerda a Mota. Sí vemos que hay, yo creo que temor, y definitivamente por eso es de que estamos a la expectativa para ver si la suplente asume el cargo o qué es lo que va a pasar en este caso. Casi 100 alcaldes y más de 1.000 trabajadores de alcaldías de distintos partidos políticos han sido víctimas de ataques en varios puntos del país en la última década. Francia conmemora hoy un año de los atentados yihadistas en París, que comenzaron contra el semanario satírico Charlie Hebdo. El presidente francés François Hollande inauguró 3 placas en recuerdo a las víctimas. La primera en memoria de las víctimas del atentado terrorista contra la libertad de expresión en la antigua sede de la revista. La segunda en un bulevar cercano, donde un policía fue abatido por los hermanos Kouachi, los autores del ataque a Charlie. La última placa está ubicada cerca del supermercado Kosher del este de París, atacado el 9 de enero por otro yihadista que ejecutó a 3 clientes y un empleado, todos judíos. Las ceremonias fueron muy breves y se respetó un minuto de silencio en recuerdo de las familias de las víctimas. Las conmemoraciones culminarán el domingo en la Plaza de la República con una ceremonia de recuerdo a los 17 muertos de enero, pero también a los 130 fallecidos en los atentados del 13 de noviembre pasado, los peores en la historia de Francia. En los deportes del mundo, estas son algunas de las reacciones de los seguidores del club español Real Madrid, luego que Zinedine Zidane fuera nombrado entrenador del equipo. El fútbol es ilusión, el fútbol es magia, los jugadores la tienen y Zidane la tiene, así que sin ningún problema. Va a necesitar mano dura, porque son temperamentos muy fuertes lo que hay en el primer equipo, y con Cristiano, Benzema va a tener que ponerse duro, más que con los chavales del Castilla. Expectativas tienen todos los entrenadores que llegan al Madrid, lo que pasa es que llevar el vestuario del Madrid es muy difícil,
Yo creo que Zidane va a saber llevar el vestuario del Madrid, que es lo que no saben llevar muchos otros. Recuerde que a las 6:09 de la noche tendremos más información del acontecer internacional. Gracias, Alejandra. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero queremos actualizar información para quienes reportaban problemas de circulación en la ruta al Atlántico, específicamente en la bajada de la Sonora. Ya la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva afirma que las vías han quedado totalmente liberadas luego de que en ese lugar se reportara un accidente vial entre un autobús y un automóvil. Sin embargo, recomiendan paciencia y precaución al circular. Ya todo ha regresado a la normalidad en ese lugar. Vamos a la pausa, regresaremos para hablar del tema de las deportaciones de Estados Unidos hacia nuestro país. Ya regresamos.